Por regla de naturaleza, sufrir injusticia es mayor desgracia por cuanto mayor mal, pero convencionalmente hacer el mal es lo más vergonzoso, porque el sufrimiento de la injusticia no es parte del hombre, sino de un esclavo, que en verdad haría mejor en morir que en vivir, ya que cuando es agraviado y pisoteado, no puede ayudarse a sí mismo ni a ningún otro por quien se preocupa. Entonces sabréis que la naturaleza misma insinúa que es justo que los mejores tengan más que los peores, los más poderosos que los más débiles, y de muchas maneras muestra tanto entre los hombres como entre los animales, y ciertamente entre ciudades y razas enteras, que la justicia consiste en que el ser superior gobierne y tenga más que el inferior. Pero, Platón, déjame decirte algo. Es clara la naturaleza del esclavo que vive siendo pisoteado y que no puede hacer nada para ayudar a nadie. Es clara la situación del mismo que día tras día sufre y cumple con sus castigos por haber nacido. Es clara la decisión que ha tomado de aceptar su realidad. Pero hay algo de lo que no se ha pensado. Es el esclavo naturalmente quien sigue bajo las cadenas de su vigilante, a pesar de haberse dado cuenta de su estado como esclavo físico, pero ya liberado de su esclavitud mental. ¿O es el esclavo el que todavía, a pesar de saber su condición, sigue siendo esclavo de sí mismo? Bien, mal, justo, injusto, términos que inventamos y de los que supuestamente tenemos una definición, a pesar de no saber qué significan. Así, la libertad y la esclavitud siguen con la incertidumbre de sus significados. Muchas personas creen ser libres en sus realidades artificiales, creen ser potencialmente personas felices con un control sobre lo suyo, pero no son libres. No lo son, y no porque estén físicamente esclavizadas como ocurría en épocas no tan lejanas, sino porque están mentalmente esclavizadas. Aquellos, pues, que están subyugados por sus pensamientos son los que hablan de la libertad mientras a sus espaldas suena el metal de las cadenas golpeando el suelo de su propia prisión. Están cegados por sus propias emociones, deseos, prejuicios e ilusiones, y no pueden ver la verdad ni actuar racionalmente. Están encadenados a sus pasiones, sus miedos, sus iras y sus ignorancias. Son esclavos de sus propias mentes. Vinland Saga. Otra vez hablando de Vinland Saga. Vinland Saga, sí. Me gusta repetir el título de la serie porque cada vez que lo escucho se me vienen a la cabeza imágenes de la obra. Sin embargo, de esta no voy a hacer una introducción, ya que ha sido ya sujeto de vídeos pasados y por eso en la descripción hay un enlace hablando de la misma e introduciendo la serie. Vinland Saga. Y de lleno, el barco de los esclavos atraca en el puerto de alguna ciudad totalmente irrelevante para aquellos que llegan con las cadenas de la esclavitud. Mientras en esta ciudad, pueblo, villa o el gobierno que quiera ser, hay personas normales, personas libres y personas esclavas del destino. Antes siquiera de llegar a aparecer el protagonista de la serie, se nos muestran las conversaciones de un hombre con su madre. El muchacho quiere salir al mar, pero la madre no quiere que el joven hombre viaje, porque sabe que morirá en un mundo en el que la muerte es el terror constante de la nación humana. Pero, ¿qué va a hacer pues el hombre? Es un hombre y, como hombre, tiene que salir a las guerras del agua. ¿Y él realmente lo desea? O por lo menos eso es lo que cree. Cree querer ir a la guerra para seguramente después acabar en algún momento de su vida, darse cuenta de que todo fue un sinsentido que no tenía que haber hecho. Un esclavo que cree ser libre en su esclavitud. Mujeres. Mujeres que aparecen para recibir a los que gobiernan el barco llenos de esclavos. Mujeres esclavas de lo material ante los gritos constantes de la superficialidad. Y junto a esas mujeres el gobernante de la ciudad. Otro esclavo más del dinero, un hombre que apoya su felicidad en lo palpable de la inmediata alegría y que cree que por el mismo dinero es el dueño de todo lo que le rodea y que por ende tiene el don de odiar y maltratar a sus esclavos. Mientras la imagen del comienzo resuena en la memoria, la calma del mar golpeando las altas rocas de la costa, la calma de los balidos de las ovejas, la calma del viento soplando, moviendo las verdes plantas de la tierra, la calma de los pájaros piando. Thorfinn, ¿por qué estás así? Thorfinn, sabemos que quieres vengar a tu padre, pero tú no eres un asesino. Tú no eres un guerrero que sale a matar. Thorfinn, tú eres un niño que tan solo quiere ser feliz. Eres un hombre, un humano que quiere lograr sus metas y ser sin ningún tipo de obstáculo. Libre. Miras el mar y tus ojos se nublan al perderte en la inmensidad del mismo. Sueñas y ves a tu padre recordarte tu camino. Thorfinn, despierta. Despierta. Pero a Thorfinn le cuesta despertar.
No es más que el inicio de su historia y todavía sigue siendo un hombre con un castigo, aunque no sepa cuál es el castigo. Aunque todavía tenga que vengarse, aunque todavía no puede ni aguantar un asalto, aunque sigue siendo débil. Thorfinn todavía no es fuerte y, como era de esperar, pierde en su primer duelo contra el hombre que le da la batalla, contra el hombre que mató a su padre, contra el hombre al que desea matar, el hombre que en potencia le dará la felicidad y la libertad que tanto ansía. Pero ese no es más que un objetivo placentero, un objetivo duradero, la única luz que puede ver entre esas nubes que aparecen delante de sus ojos. No sabe todavía que él no es así y que esa felicidad no va a ser más que una triste emoción. No sabe qué hacer con su vida, por lo que matar es su única razón. No tiene futuro y no piensa en ello. No lo piensa, no por lo menos hasta el final del primer acto. Pero para cuando eso ocurre, las nubes ya han bailado encima de muchos países. Por el momento, Thorfinn sigue siendo un niño débil preso de sus instintos. Entonces vuelve a soñar. Sueña tras haber perdido. Sueña de nuevo con su padre. Sueña con un hombre fuerte. El hombre que encontró la libertad de ser uno mismo. El hombre que fue su padre. El hombre que cambió su vida. El hombre que hizo que se encontrase a sí mismo. Y se vuelve a convertir en un niño. Vuelve a ser un niño feliz con su padre. Un niño que se deja llevar por sus placenteros sentimientos. Un niño que quiere la venganza y no la va a dejar escapar fácilmente, porque no es capaz de verlo con claridad. No es capaz de ver su condición. Por otro lado, Aselad, líder de la banda de mercenarios de la que el pequeño muchacho forma parte, no para de repetirlo durante la estancia en el pueblo. Todo hombre es esclavo de algo. Hay quienes caen ante la fuerza, hay quienes caen ante el dinero, hay quienes caen ante las leyes, hay quienes caen ante los sentimientos y hay quienes caen ante la venganza y el miedo. Entonces, por fin, el pequeño, que cree ser un guerrero, se despierta de sus sueños. Ha terminado de jugar en la realidad de la que le gustaría vivir. Ya no cree que pueda ser feliz y la completa sonrisa que ocupaba su rostro se evapora como se evaporan las nubes después de soltar toda su agua. Por esto, ahora vuelve a la realidad. Vuelve a vivir creyéndose algo que realmente no es. No obstante, no se despierta solo. Son los instintos de la ira los que lo despiertan. Se despierta porque nota que alguien fuerte se acerca. Alguien que parece haber escapado al castigo impuesto de la vida. La esclava del hombre de la villa. La esclava del dueño del pueblo. La esclava presa de las cadenas del hombre, pero liberada de la esclavitud. Y así, vemos cómo la conversación comienza preguntando por su condición. Y Thorfinn no duda en defenderse. Thorfinn se defiende diciendo que no es un esclavo. ¿Cómo va a ser, pues, él un esclavo cuando es libre de elección? Cuando puede elegir qué comer o cuándo comer. ¿Cómo va a ser él, pues, un esclavo? ¿Cómo va él recordarle a ella cuando no es definitivamente un esclavo? Cuando, si él fuese realmente un esclavo, mataría a su dueño para ser por fin libre. Es de esta manera, ella, una merecedora de su esclavitud porque no puede matar a aquel que le retiene en el sitio. Es ella una esclava en potencia porque no es capaz de solventar esa situación y se merece su posición. Ella es una niña, hija de algún aristócrata que perdió alguna guerra, una niña que comprende el destino que le ha tocado vivir y que hará lo que pueda para volver a ser libre en ese mundo. Pero hay fuerzas que se lo impiden, fuerzas que creen ser fuertes pero que flaquean por todos los lados, pero que al final siguen siendo fuerzas. Pero ella de alguna manera lo comprende. Por lo menos es libre consigo misma e intenta ser feliz. Entiende que no debe considerarlos como enemigos, ni siquiera aquel que le roba algo tan bello. Y la muchacha simplemente responde: si huyo lo más rápido que puedo, si cruzo el mar o el océano. ¿Qué hay ahí? ¿Qué esperanza hay cuando el placer del momento se completa o desaparece? Cuando la razón de vivir se muere. Vinland. 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 Claro, es Vinland. Thorfinn se da cuenta. Por un pequeño instante, Thorfinn razona, pero ese razonamiento no gana la batalla contra su ira. Mientras sus recuerdos siguen aflorando, los recuerdos de la felicidad. Vinland. Un lugar cálido, fértil, donde no hay esclavos, ni donde jamás llegarán las llamas de la guerra. El lugar donde la libertad es una con sus habitantes, y sus habitantes uno con la libertad. Y a cada palabra, los ojos de ambos se van adormeciendo, sus pestañas comienzan a pesar. Quieren cerrar los ojos para imaginarse ese lugar. Thorfinn, no te das cuenta, pero acabas de desmerecer la vida que llevas.
En tan solo 3 minutos de diálogo, una mujer que aparenta ser esclava, pero que se encuentra parcialmente libre, comienza el desarrollo del pequeño guerrero que emprende su camino hacia la libertad. Su camino para comprender a la vida. A cada palabra que él mismo dice es una palabra más que se contrae con su manera de vivir. A cada palabra que dice es una manera más que reafirma lo que realmente quiere. A cada palabra que dice es una más que le hace ver su condición. Thorfinn, todavía eres un esclavo, pero por fin te has dado cuenta de que no quieres serlo, de que no quieres luchar, de que tan solo quieres ser feliz. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. Así la muerte no es nada terrible, pero el terror consiste en nuestra noción de la muerte, que es terrible. Por lo tanto, cuando seamos estorbados, perturbados o afligidos, no le imputemos nunca a los demás, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios puntos de vista. Es la acción de una persona sin instrucción reprochar a los demás sus propias desgracias. De uno que entra en instrucción reprocharse a sí mismo, y de uno perfectamente instruido para no reprochar ni a los demás ni a sí mismo. Si quieres ser libre, no debes desear nada ni evitar nada que dependa de otros. Si no observas esta regla, debes ser un esclavo. Recuerda que debes comportarte como en un banquete. Te trae algo, extiende tu mano y toma una parte moderada. Pasa por ti, no lo detengas. Aún no ha llegado, no lo anheles con deseo, sino espera hasta que te alcance. Y en un momento u otro serás digno de festejar con los dioses. Y si ni siquiera tomas las cosas que se te presentan, sino que eres capaz incluso de renunciar a ellas, entonces solo serás digno de festejar con los dioses, sino también de gobernar con ellos. Así, Thorfinn solo es un pequeño niño que juega a ser a lo que cree que es un adulto de la sociedad que ve, un adulto que cree conocer la verdad, pero que le da el miedo suficiente como para no aceptarla, un adulto que vive preso de sus miedos y sus placeres. Sin embargo, ya desde el inicio de la obra se muestra el desarrollo que debe seguir el pequeño, el desarrollo para lograr su propia libertad y dejar de ser un esclavo, para dejar de tener enemigos, y ese es el momento en el que se cambia todo. Porque al final lo único que se acerca a la pura libertad no es la consagración de la venganza ni los deseos que llevan al cuerpo al placer del rápido cumplimiento. El hedonismo esparcido no es más que la manera de sentir el placer constante para evitar llegar a una verdad que va más allá de los sentimientos superficiales. Y se siente bien, por supuesto que se siente bien. El placer es algo que, como su propia definición indica, estimula al ser humano y lo hace sentir bien por un pequeño instante, pero que tras sigue siendo un esclavo uno de su propio cuerpo. Sigue sin ser libre. Por esto, el concepto de la libertad no es más que un estado mental que depende de cada uno. Un estado mental externo de banalidades y que logra la felicidad de la calma. La felicidad de las pequeñas cosas. La felicidad de la racionalidad y de la virtuosidad. La libertad no es más que librarse de la esclavitud de uno mismo.